43. Vamos a dar oportunidad que los niños salgan, ¿verdad? Su clase. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en Romanos capítulo 8, donde hicimos la lectura hace un momento. Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8. Vamos a hacer esta lectura nuevamente, hermanos. Vamos a hacerlo. Ahora vamos a hacerlo todos juntos, hermanos, a una sola voz. Vamos a leer nuevamente del 1 al verso 16. Romanos 8, del 1 al 16. Vamos a hacerlo todos unidos, todos juntos, a una sola voz, hermanos. Vamos a hacer esta lectura.
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a orar en nuestro Dios. Padre Celestial, Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad nuevamente de predicar, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, que obres con poder sobre este mensaje, que seas tú, Señor, quien nos haga entender, Señor, la importancia de vivir, Señor, en el Espíritu. Por favor, mi Dios, es necesario, Señor, que tu pueblo, que tu iglesia viva de esta forma, Señor. Tú así lo has establecido en tu palabra. Y es por eso, Señor, que en esta mañana, aquí con mis hermanos, estudiaremos, Señor, acerca de eso. Obra, Señor, en nuestras vidas, redarguye nuestra mente y nuestro corazón. Y, Señor, permite, Señor, que podamos aprender, Señor, cómo vivir, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, para vivir una vida conforme a tu voluntad. Obra con poder sobre mí. Úsame, Señor. Te ruego que, por favor, no me quites de en medio, sino que yo pueda ser un instrumento útil, Señor, de tus manos, al predicar, Señor, tu palabra. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, y hermanos, en Romanos capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Es una necesidad, hermanos, que cada uno de nosotros debemos considerar en nuestra vida, ¿verdad?, cristiana, de que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, así que escribiéndole a los hermanos en Roma, él les dice, ¿verdad?, y les enseña la importancia, hermanos, de vivir en el Espíritu.
Y es algo que nosotros de igual manera debemos considerar en nuestra vida cristiana, hermanos, de cómo debemos nosotros vivir esa vida cristiana, ¿verdad? Pero vivirla conforme a la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De acuerdo a lo que podamos encontrar aquí, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de Dios ahí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, ¿qué dice? Al Espíritu. Si podemos ver, hermanos, aquí el apóstol Pablo dice y hace hincapié, dice claramente: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice claramente, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que cada persona, ¿verdad?, que ha creído en Jesucristo como su Salvador, que lo ha reconocido como tal, ¿verdad?, que se ha arrepentido de su pecado y que ha dejado así que de vivir, ¿verdad?, conforme a la carne, ahora debe vivir una vida conforme al Espíritu. Sí, eso es lo que el apóstol Pablo nos está indicando ahí. Nos está diciendo claramente, hermanos, que ahora nuestra vida debe ser una vida conforme al Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque dice que si estamos en Cristo, ¿qué quiere decir? Que si Cristo vive ahora y mora en nosotros por medio de su Espíritu, ahora ya no debemos vivir conforme a la carne. Y hermanos, para vivir una vida en el Espíritu, necesitamos en primer lugar, hermanos, reconocer que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que nos enseña la Escritura. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La tercera persona, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que es una tercera forma, ¿verdad?, de cómo Dios se ha manifestado al hombre por medio de su Espíritu. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos algunos pasajes ahí, ¿verdad?, que nos enseñan esto. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 28. Debemos reconocer, hermanos, que realmente pues el Espíritu tiene parte, ¿verdad? Ahora sí que en nuestra vida y en los planes de Dios. Dice ahí la palabra de Dios en Mateo 28, en el verso 19. Fíjense cómo el Señor Jesucristo menciona este asunto. Por tanto, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, que dice, del Padre y del Hijo, y luego que dice, y del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí claramente nos menciona, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, nos muestra, ¿verdad?, que hay parte, ¿verdad?, del Espíritu Santo en la vida del hombre. Pero esa parte, hermanos, debe ser de acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Porque en nuestros tiempos, ¿verdad?, a veces se va al otro extremo, ¿verdad?, y empiezan a usar, ¿verdad?, este asunto del Espíritu Santo y todo eso, pero de una manera incorrecta, donde la Escritura no enseña lo que hacen, ¿verdad?, sino es todo totalmente, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, está mencionado como la tercera persona de la Trinidad, y fíjense lo que dice ahí en 1 de Timoteo 3:16. Debemos reconocer, hermanos, que entonces nuestro Dios es un Dios trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fíjense lo que dice ahí en 1 de Timoteo 3:16. A muchos hoy en día, ¿verdad?, acerca de este asunto no lo aceptan, ¿verdad?, como tal, ni lo creen. Pero fíjense lo que dice ahí el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, hablando del Padre, ¿qué dice? Fue manifestado ¿en qué? En carne. Hablando del Hijo, ¿verdad? Justificado, ¿qué dice? En el Espíritu. Otra vez hablando del Espíritu Santo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y fíjense lo que dice Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, hermanos. Algunos pasajes, ¿verdad?, que nos muestran cómo la Escritura, ¿verdad?, nos enseña acerca de este asunto, ¿verdad? Por si en algún momento, ¿verdad?, usted tiene la oportunidad de que pues le predique a alguien y le pregunten, ¿verdad?, acerca de este asunto. Bueno, estos son algunos pasajes, ¿verdad?, que nos enseñan esto. Dice la palabra de Dios, el verso 6 y 7 voy a leer. Este es Jesucristo,
que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y ahí dice, el Padre, hablando de Dios, ¿verdad? El Verbo, hablando del Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y estos tres son uno. ¿Sí? Ahí claramente nos enseña y nos dice, ¿verdad?, acerca de este asunto, ¿verdad? Y hermanos, para poder nosotros vivir una vida, regrese ahí nuevamente a Romanos capítulo 8, una vida en el Espíritu, debemos tomar en cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, ahora, lo tenemos y vive en nosotros, ¿verdad, hermanos? En el momento en que nosotros aceptamos el evangelio, escuchamos el evangelio de salvación y creímos, ¿verdad?, en ello, dice la Escritura que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Si vamos a vivir, hermanos, entonces en el Espíritu, debemos tratar al Espíritu Santo como lo que es, como una persona, como la tercera persona de la Trinidad. ¿Y por qué razón decimos esto, hermanos? Porque si nosotros ignoramos que el Espíritu Santo no mora en vosotros, entonces estamos ignorando, ¿verdad?, que realmente Dios también esté en nosotros o viva con nosotros. Por eso debemos tomar en cuenta este asunto, hermanos, de que el Espíritu Santo de Dios es una persona, es la tercera persona de la Trinidad que nos enseña la Escritura. Por lo tanto, lo debemos tratar como tal, como una persona, porque vamos a ver algunas características que se le dan al Espíritu Santo por medio del cual, ¿verdad?, de igual manera es un ejemplo de cómo se trata a una persona, para que nosotros podamos ver y entender que el Espíritu Santo no es una fuerza activa nada más, como dicen algunos. Algunos enseñan eso, principalmente los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que es una energía nada más activa, y eso solamente es lo que podemos ver en la electricidad. Eso sí es una fuerza activa, pero de acuerdo al Espíritu Santo, ¿verdad?, es muy diferente. La Escritura nos enseña, ¿verdad?, el mismo Señor Jesucristo nos da un ejemplo, ¿verdad?, de cómo Él hablaba y se refería acerca del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Juan 14, el Evangelio de Juan, versículo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra de Dios, ahí el mismo Señor Jesucristo se refiere, ¿verdad?, de la siguiente manera. Dice en el verso 15 al 17, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice al 16: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro, ¿qué dice? ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo lo trata? Como una persona, ¿verdad?, como alguien que consuela, que es prácticamente la luz eléctrica no nos puede consolar, ¿sí? Y esa es la diferencia, hermanos, que no podemos tratar, ¿verdad?, el Espíritu Santo como una fuerza activa solamente, sino que realmente es una persona, ¿verdad? Eso es alguien que tiene una personalidad, ¿verdad? Como aquí claramente la Escritura nos dice, ¿verdad?, que es un consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice, ¿quién es el consolador? El verso 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué dice? Le conocéis, porque mora con vosotros y estará, ¿qué dice?, en vosotros. Ahí todavía el Señor Jesucristo les estaba diciendo apenas, Él va a venir y va a estar en ustedes. Eso es lo que dice, va a estar en ustedes. Y eso es lo que se ha cumplido, hermanos. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. En el momento en que nosotros aceptamos el Evangelio, ahorita vamos a ver el pasaje, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a vivir en el Espíritu, hermanos, debemos entender y debemos tener presente de que el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros, que vive en nosotros. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Efesios 1:3, hermanos. No podemos ignorar esta realidad, hermanos.
Debemos tomar en cuenta y debemos ahora sí que tomar atención en este asunto, hermanos, porque es una manera y es una forma, ¿verdad?, de entender y para poder vivir, hermanos, en el Espíritu. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:13, dice, hablando de Cristo, bueno, el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿sí? Y luego dice, hablando de Cristo, en él también vosotros, hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora el Espíritu mora en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 5:5. Es el libro de Romanos, hermanos. Romanos 5:5. Dice la palabra de Dios ahí, dice, y en la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿qué dice? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si se dan cuenta, hermanos, que en el momento en que una persona arregla su situación con Dios, ¿verdad?, se arrepiente de su pecado, pide perdón a Dios, ¿verdad?, por su pecado, reconoce que su vida está mal delante de Dios y acepta, ¿verdad?, el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en sacrificio por él en la cruz. En ese momento, hermanos, dice la Escritura que viene el Espíritu Santo y sella la vida de esa persona. Y un sello no se quita y se pone a cada rato, ¿verdad? No, un sello se pone en un documento, porque hablando de ese sello, por decir, ellos usaban este término del sello que usaban en ese tiempo los reyes, ¿verdad? Tenían un anillo, ¿verdad? Y cuando mandaban un documento, ponían, lo doblaban o lo enrollaban y le ponían un sello con cera, ¿verdad? Y ahí le ponían ese sello. Ese sello que indicaba que nadie más lo podía abrir, nadie más lo podía recibir, pero también indicaba de quién venía, ¿verdad? Porque el sello tenía una forma, tenía un nombre o lo que le ponían ahí, ¿verdad? Y eso era... Entonces, ese sello, hermanos, se ponía ahí y nadie lo podía quitar, nadie lo podía, ahora sí que abrir, nadie podía, ni el mismo mensajero podía abrir esa carta, sino solamente la persona que lo tenía, ¿verdad? Que lo iba a recibir, ¿verdad? Quien era dirigida. El sello, hermanos, de lo cual nosotros podemos tener ahora es igualmente una garantía, como ahí dice la palabra de Dios en donde leíamos hace un momento, Efesios 1:3, dice que es las arras. Dice que es las arras de nuestra herencia. O sea, está diciendo que el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermanos, es la garantía de nuestra herencia. Sí, hasta la posesión adquirida, dice, para alabanza de su gloria. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros y eso lo debemos entender. Y lo debemos tener presente todos los días de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque si vamos a vivir nosotros en el Espíritu, entonces nosotros debemos tener presente de que Él mora en mí. De que Él está en mí. Para que cuando nosotros vayamos viviendo la vida y caminando en este vivir en este mundo, hermanos, para todas las cosas que nosotros hagamos, debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, al Espíritu Santo de Dios en todo lo que hacemos. ¿Por qué razón? Porque Él mora en nosotros. Él vive en nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que debemos vivir, hermanos, teniendo en cuenta esto, ¿verdad?, que ahora el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que dice, conforme al Espíritu. Hermanos, esa palabra conforme, el apóstol Pablo la usa en más de una ocasión en el libro de Romanos, pero cuando habla de esa, si se acuerda también en el capítulo 12 dice, no os conforméis, ¿qué dice? A este siglo. Esa es la misma palabra. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Que no debemos tomar forma o no debemos vivir de acuerdo a la carne, sino debemos vivir o tomar forma de acuerdo al Espíritu. A eso se refiere, porque ahora Él vive en nosotros, está en nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 2 de Romanos 8:2.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado, que dice, en la carne. Y el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, que dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la manera, hermanos, que nosotros debemos tomar en cuenta. Nosotros debemos vivir conforme al Espíritu. Ahorita vamos a ver, hermanos, cómo es vivir conforme al Espíritu. Porque a lo mejor va a decir, ¿verdad usted? Y bueno, sí voy a vivir conforme, pero ¿cómo es esa manera de vivir conforme al Espíritu? La Escritura nos enseña, ¿verdad? Y la Escritura nos dice cómo vamos a vivir de acuerdo al Espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos. Cada uno de nosotros, en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que vamos a emprender, en todas las cosas que vamos a llevar a cabo en nuestra vida, antes de cometer cualquier cosa o de llevar a cabo, debemos tomar en cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y eso nos va a llevar, hermanos, a vivir de acuerdo al Espíritu. Eso nos va a llevar a mantenernos, ¿verdad?, en una vida viviendo en el Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Que Él sea quien haga su trabajo. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él tiene un trabajo y Él tiene una labor para con nosotros ahora. El Señor Jesucristo lo decía ahí en donde leíamos en el Evangelio de Juan 14. ¿Qué dice? Y yo rogaré al Padre, y Él enviará otro, ¿qué dice? Consolador. Y habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo de Dios hace una obra en nosotros, hermanos. Tiene un trabajo y tiene una labor que cumplir en nuestra vida. Pero para que eso pueda suceder, nosotros debemos dejar, hermanos, que el Espíritu obre en nuestra vida. Deja que el Espíritu controle tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios sea quien controle tu vida. Si vamos a vivir una vida en el Espíritu, hermanos, debemos dejar que Él sea quien gobierne nuestra vida. Que ya no seamos nosotros los que andemos, ¿verdad?, ahí gobernando nuestra vida, sino que sea Él quien dirija nuestros pasos, quien dirija nuestra manera de vivir en este mundo, porque vamos a dejar, ¿verdad?, que Él controle todo nuestro ser, porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, Él nos habla. ¿Sí, hermanos? Va a decir usted, ya caray, ¿cómo es? Sí, el Espíritu Santo de Dios nos habla. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí. Él habla, hermanos. Él no es, por eso le decíamos, no es una fuerza activa nada más como la luz eléctrica y ya. Usted platica con la luz eléctrica y va a ver que le van a decir que usted está loco. Porque va a decir, ¿y con quién habla? Pero si nosotros vamos a hablar con el Espíritu Santo de Dios, no va a suceder eso, porque nosotros vamos a poder tener un diálogo con Él, porque Él habla, hermanos. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Él habla, hermanos. Fíjense lo que dice verso 17. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Bueno, 16 y 17 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y fíjese lo que dice en el versículo 17 de Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. ¿Quién es el que habla también ahí? El Espíritu. El Espíritu dice, ven. ¿Sí? Está hablando, está diciendo, está indicando. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el Espíritu de Dios, también su trabajo, ¿verdad?, es guiarnos, es enseñarnos. Ahorita vamos a ver los pasajes. Dice la palabra de Dios ahí que también el Espíritu Santo de Dios intercede. Fíjense lo que dice en Romanos 8. Romanos 8, hermanos, verso 26.
Romanos capítulo 8, verso 26, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿qué dice? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? El Espíritu mismo intercede por nosotros, hermanos. Él nos habla, Él intercede, ¿verdad? Él está ahí presente. Es una persona, hermanos, es algo que es alguien que no debemos ignorar en nuestra vida, que no lo debemos hacer a un lado, que no lo debemos, ahora sí que en todas las cosas que hacemos nosotros lo debemos tomar en cuenta, porque Él tiene una labor y un trabajo que realizar en nuestra vida, ¿verdad? El Espíritu también testifica, dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahí en Juan 15. Juan, el Evangelio de Juan, verso 15. Fíjense lo que dice ahí el verso 26. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio, que dice, acerca de mí. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Que el Espíritu da testimonio acerca de Jesucristo. Y es por eso que decíamos, ¿verdad? El jueves, ¿verdad? Con los hermanos hablando acerca de predicar, ¿verdad? El Evangelio de salvación. Mencionábamos eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo hace la obra, ¿verdad? De mostrarle a la persona su condición. Él es el que testifica. Él es el que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da testimonio, hermanos, ahora aún por medio de nosotros, porque como Él mora en nosotros, Él puede poner las palabras correctas y necesarias, ¿verdad?, para poder hablarle a una persona. Porque nosotros a veces no sabemos, ¿verdad?, qué decir. Pero si nosotros, hermanos, leemos la Escritura, dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos controle, hermanos, Él mismo va a poner todo lo que usted tenga que decir en el momento de hablar. Él mismo va a traer a recordar, ¿verdad?, los pasajes de la Escritura que usted ha leído y lo va a guiar y lo va a enseñar. Ahora esto, ahora este pasaje, ahora esto otro, ¿verdad?, en el momento que sea necesario. Pero para eso necesitamos también leer las Escrituras, hermanos, porque si no, imagínense, es como en una ocasión, ¿verdad? Estaba preguntándole a los niños cuando tenía yo la clase ahí en la iglesia de los niños, ¿verdad? Tenía de 9 a 12. Y les decía, ustedes, cuando van a hacer un examen, ¿oran a Dios para que les ayude en su examen? Y decían los niños, sí, oramos. Ok, está bien. Le digo, ¿pero estudias antes de hacer el examen? Y luego dice, pues sí, a veces o a veces no. Y yo les digo, entonces, si ustedes no estudian para contestar un examen y oran a Dios, ¿verdad?, que les ayude en su examen, ¿qué es lo que te va a hacer recordar si no has estudiado? Sí, o sea, no funcionaría, ¿verdad? Porque al final de cuentas no es algo mágico, no es algo místico, ¿verdad?, que venga de la nada y ya ahí está, ya no, hermanos, porque necesitamos, ¿verdad?, de igual manera nosotros la palabra de Dios en nuestra vida para que el Espíritu haga la obra. Para que el Espíritu nosotros nos recuerde, traiga a nuestra memoria todo lo que hemos aprendido, lo que hemos leído en la palabra de Dios, ¿verdad? Y así de esa manera nosotros podemos hablar. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando la gente escuchaba hablar a Pedro y a todos ellos, ¿verdad?, los discípulos que no tenían estudios, ¿qué decían? ¿Qué no? Estos son hombres sin letra. Pues estos ni estudiaron. ¿De dónde traen pues toda esta palabra y toda esta enseñanza? Ellos decían, ¿no? ¿Y quién era el que hacía la obra? Dios, por medio de su Espíritu, hacía la obra en ellos, hermanos. Y ellos podían dar testimonio de nuestro Señor y Salvador. Ellos podían enseñar, ¿verdad? Y ellos podían hablar de lo que se les había enseñado, ¿verdad?, cuando estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo de Dios nos dirige.
Si vamos a vivir de acuerdo al Espíritu, hermano, debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos dirija. Porque Él es quien nos dirige. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos 8. Hechos 8, hermano. Entonces, hermano, decíamos, si vamos a vivir por el Espíritu de Dios, si vamos a vivir una vida en el Espíritu, debemos dejar, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos dirija. Que sea Él quien nos guíe. Que sea Él quien nos muestre el camino que debemos seguir. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 8, 29. Dice la palabra de Dios, hablando del asunto, ¿verdad?, con Felipe y el etíope, dice que, bueno, vamos a leer 26, 27, 28 y 29 para entender. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionaria de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y dice lo que le dice el Espíritu a Felipe. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate, ¿qué dice?, a ese carro. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, cómo el Espíritu Santo de Dios hace la obra en la vida del hombre? Y a veces nosotros, bueno, es otra de las cosas que nosotros debemos aprender, hermanos. Debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu. Debemos saber identificar cuando el Espíritu Santo de Dios nos está dirigiendo, nos está enseñando lo que tenemos que hacer. Porque si vamos a vivir, hermanos, en el Espíritu, debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Que Él sea quien nos guíe. Que Él sea quien nos lleve el camino por donde debemos seguir. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y podemos ver el ejemplo bien claro aquí con Felipe, que le dice, y el Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. ¿Por qué razón tenía que acercarse? Porque él tenía que predicarle el evangelio de salvación a este etíope. Y hermanos, el Espíritu Santo de Dios lo va a dirigir en más de una ocasión. Usted se va a dar cuenta, hermano, que cuando usted tenga la oportunidad de confrontarse o de tener cerca a una persona, y yo siento que ya lo he hecho, hermanos, como que surge esa necesidad de predicarle. ¿No ha sentido usted eso? De hablarle y de decirle, pero como que a veces nos gana más el temor y decimos, es que no sé qué le voy a decir o cómo le voy a predicar. ¿Qué le enseño? ¿Qué le digo? Es el Espíritu Santo de Dios quien le está indicando, quien le está diciendo. Y Él, hermanos, Él es quien nos dirige, Él es quien nos enseña. Y eso es lo que dice Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, hermanos. Verso 14. Dice como la palabra de Dios nos dice ahí en Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dicen? Estos son hijos de Dios. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu entonces, hermanos? Nos va a guiar a, por decir, a hacer algo, ¿verdad? No sé, en ocasiones llega ese momento cuando nosotros lo llamamos normalmente cristiano, o a veces, bueno, estamos así que acostumbrados a usar esos términos, ¿verdad? Pero realmente si nosotros identificamos bien, hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios nos dirige, vamos a tomar el término de decir, Dios me indicó esto, el Espíritu Santo me dijo, me enseñó esto, voy a hacer esto, porque Él me lo indicó. A veces decimos, tuve un presentimiento, sí usa ese término, ¿verdad? Y híjole, y algo me decía, a veces decimos, algo me decía que no debería haber hecho esto. Sí se dan cuenta de ese tipo de cosas, hermanos. Es cuando el Espíritu Santo de Dios nos está indicando qué hacer, cómo dirigirnos.
aún hasta en esas cosas más pequeñas que nosotros para nosotros decimos, y también en esto, y también en el estudio, y también en el trabajo, y también en el negocio, y también en esto, sí, hermanos. En todo debemos tomar en cuenta, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y si usted va a hacer un negocio, el Espíritu Santo de Dios está ahí, presenciando también ese negocio. Está presenciando ese trabajo que usted va a realizar, está presenciando el estudio que usted va a llevar a cabo, está presenciando el momento de oración, el momento de la lectura de la palabra. Él está allí, hermanos. Él está allí en todo tiempo y en todo momento. Por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Como lo decíamos, si vamos a vivir en el Espíritu, debemos nosotros, hermanos, primero reconocer, ¿verdad? Y aceptar que ahora Él vive en nosotros, que está en nosotros, y que en donde quiera que andemos, ahí Él está. Y que todo lo que hagamos nosotros, Él va a estar presente de todo lo que hacemos. Por eso la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos y cometemos un pecado, hermanos, lo que estamos haciendo es eso, contristar al Espíritu Santo de Dios, porque Él nos está indicando y nos está diciendo que no debemos hacer las cosas de esa manera, y nosotros pues, bueno, el ser humano es necio, ¿verdad? Es terco por naturaleza, ¿verdad? Y aunque uno les diga, como les ponía el ejemplo aquella vez de los niños, ¿verdad? Y traemos esa naturaleza porque decimos, ay, no hagas eso, deja ahí. En una ocasión estábamos aquí, acabamos de comer y pusieron, bueno, recogieron los trastes y todo, y le dice mi esposa a mi niña, recoge los vasos. Pero a veces, hermanos, hacemos las cosas, ¿verdad? Así que las hacemos para más rápido, decimos. Y ella dijo, no, pues me los llevo. Eran 4 vasos y los iba a recoger los 4 juntos, así. Con la mano, así, juntos las 2 manos. Pero usted sabe, son vasos de vidrio y se resbalan, ¿no? Y le digo, no te los lleves así, porque se te van a caer. Y dice, no se me caen. No te los lleves así. Le dije 2 veces. No te los lleves así, ya porque los estaba agarrando, y le digo, no, llévate nada más 2 y luego vienes con los otros 2. Y no, y agarró y se los llevó. Pues sí se los llevó así, pero al momento de acomodarlos en donde los iba a dejar, ¡pum!, se le cayó y se rompió. El ser humano es así, hermanos. El ser humano está viviendo, y aunque escuche una predicación que diga, no cometas esto, no hagas el otro, no hagas así, no vivas de esta manera, o no cometas este pecado, no hagas estas cosas, el hombre por naturaleza, a veces, aunque haya escuchado esa instrucción, aunque haya escuchado esa enseñanza, hermanos, va a terminar cometiendo el error. ¿Por qué? Porque es necio. Porque es terco, ¿verdad? Porque no aprende, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Así está con nosotros, hermanos. Nos está diciendo, nos está redarguyendo, nos está enseñando lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero como nosotros somos necios, no dejamos que Él nos controle. Entonces, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Y el Espíritu Santo de Dios lo contristamos, hermano. Imagínese a usted. Usted le habla a una persona y le dice, no hagas esto. Y él voltea a mirar y usted sigue diciendo, no lo hagas. ¿Se siente a gusto a una persona cuando lo ignora? No, ¿verdad? Hasta molesta a veces, ¿verdad? Pues si usted ni me hace caso, ¿yo para qué le digo? Y uno enojado, ¿verdad? Imagínese, el Espíritu Santo de Dios se pone triste, se contrista, hermanos, cuando nos ve hacer algo que no debemos hacer. Cuando nos ve mentir, cuando nos ve ofender, o cuando nos ve pelear, o cuando nos ve discutir, hermanos, cuando nos ve hacer cosas que no debemos hacer, el Espíritu Santo de Dios se contrista. Y si vamos a vivir en el Espíritu, hermanos, debemos tomar en cuenta entonces en todo tiempo y en todo momento Él está presente. Porque dice la palabra de Dios que si somos salvos, que si hemos creído en el Evangelio de Salvación y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos tomar en cuenta, hermanos, que Él está ahí en todo tiempo
y en todo momento. Hermano, si usted se enojó con su esposa y se peleó con su esposo o hermana, el Espíritu Santo de Dios estuvo presente en todo eso. Hermanos, si tuvimos un problema en donde quiera que anduvimos, el Espíritu Santo de Dios estuvo presente en eso. Por eso, hermanos, no debemos ignorar este hecho, ¿verdad? De que el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía. Él es el quien nos dice, ¿verdad?, qué hacer y qué no hacer. No sé si a usted le ha pasado o no, pero en un momento de ira o de enojo, siempre viene ese pensamiento, llega a su mente: hey, tranquilo, cálmate. ¿No pasa eso? Sí, ¿verdad? Pero que decimos: no, es que ya estuvo suave, dice. No, es el Espíritu Santo de Dios. Y ahorita vamos a ver, porque fíjense, la palabra de Dios nos dice que los frutos del Espíritu, y ahí nos menciona qué es lo que tiene. Y ahí nos dice cómo debemos vivir. ¿Cuáles son las cosas que se deben reflejar en nuestra vida si estamos viviendo en el Espíritu? Si estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios nos controle realmente, hermanos. Por eso, hermanos, si vamos a vivir una vida en el Espíritu, decíamos, dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos controle. Que Él sea quien nos guíe. Él es el que nos va a dar órdenes, Él es el que nos va a mandar, Él es el que nos va a instruir. Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, hermanos. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo de Dios da órdenes, hermanos. Indica lo que se tiene que hacer. Dice el verso 6 y 7. Dice: y atravesando Frigidia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿qué? Les dio una orden, ¿no? ¿Qué les dijo? Hey, aquí no prediquen. Aquí está prohibido predicar. Y luego dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se los permitió. ¿Sí se da cuenta, hermano? El Espíritu Santo de Dios, presente en todo tiempo y en todo momento, le va a dirigir a usted y le va a dar órdenes a usted de cómo tiene que vivir su vida. De qué es lo que tiene que hacer y en qué momento tiene que hablar y también en qué momento no tiene que hablar. Y eso es lo que decíamos también con los hermanos llegando a esta lección, ¿verdad? De predicar el Evangelio. Lo decíamos: si hay una persona, ¿verdad?, que está renuente y que no quiere ni escuchar, ni mejor no le predicas. Y el Espíritu mismo te va a decir: déjalo así, ya no le digas nada. Y hermanos, eso es una manera, ¿verdad?, de cómo nosotros nos vamos dando cuenta de cómo el Espíritu Santo de Dios nos está dirigiendo. También el Espíritu Santo de Dios nos habla por medio de la palabra de Dios. Cuando usted, hermano, está en una predicación, escuchando un mensaje, ya sea aquí presencial o que esté viendo, ¿verdad?, igual a un mensaje ahí en internet de algún predicador, ¿verdad?, y usted está viendo ese mensaje, el Espíritu Santo de Dios usa esa palabra para que usted pueda ser redarguido, para que usted pueda ser enseñado, para que usted pueda ser instruido. Y es por eso, hermanos, que debemos poner atención y estar atentos cuando hay algo especialmente para nosotros. El Espíritu Santo de Dios le va a indicar y le va a hacer sentir lo que realmente es para usted. O sea, haga de cuenta, como dice, ¿verdad? Y esto es para mí, dice el hermano, ¿verdad? Sí es para usted, ¿verdad? El Espíritu Santo le está diciendo que sí es para usted. No, a veces cuando estamos en una predicación, hermanos, y a veces se hablan de ciertas cosas o de algún pecado o de alguien que sabemos que alguien lo está cometiendo, ¿verdad? Y empezamos a decir: no, este es para fulano, o este es para sutano, o este es para el otro, y para ti, ¿qué es? No hay nada para ti. No, eso es para ti. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, está ahí enseñándote y redarguyéndote que eso es para ti. No debemos enfocarnos, ¿verdad?, en mandárselo a otro y enviárselo acá al vecino o al que está enfrente o al que está atrás. No, es para nosotros, hermanos.
Y Él nos va a indicar claramente lo que nosotros necesitamos saber. Nos va a dar órdenes de lo que tenemos que hacer. Así como aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que a estos hermanos, ¿verdad? Que iban a predicar el Evangelio. Dice que el Espíritu Santo les dijo que no lo hicieran en esos lugares. Él les ordenó, Él les dio órdenes y de esa manera, hermanos, Él nos va a guiar. El Espíritu Santo de Dios nos guía, hermanos. Fíjense lo que dice Juan 16. El Evangelio de Juan. Capítulo 16, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 16, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? En el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué dice? Os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y yo os haré saber las cosas que habrán, ¿qué dice? De venir. Él es el que nos guía a toda la verdad. Hermanos, si nosotros vamos a escudriñar las Escrituras, y por eso es importante, lo decíamos, ¿verdad? En la lección que estamos tomando, que al escudriñar las Escrituras, antes de leer las Escrituras, debemos tomar un tiempo de oración. Un tiempo de oración donde le vamos a pedir a Dios, ¿verdad? Que nos guíe por medio de su Espíritu. Que nos guíe a lo que debemos aprender en la lectura que vamos a hacer. Que encontremos un mensaje personal para nosotros. No un mensaje para decirle a mi esposa cómo debe ser conmigo. No, un mensaje para mí. Porque a veces somos así, hermanos. Buscamos para otros y nos olvidamos de nosotros mismos. Y no es así. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, le va a hablar directamente a usted. A usted le va a enseñar la verdad, como dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué dice? A toda la verdad. Hablando de lo que enseña la Escritura, hermanos, el Espíritu Santo de Dios es quien nos enseña la verdad. ¿Sí? Él es el quien nos muestra la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Y Él es el quien nos va, cuando nosotros estemos en un lugar o con otra persona o escuchando a otra persona, Él es el quien nos va a indicar y nos va a decir, hey, esto no es verdad. Esto no está bien. Aquí no está enseñando, pero ¿por qué razón? Porque como decía, ¿verdad? El hermano, cuando le decían al hermano, ya no, usted lee lo que no tiene que leer, le decían, ¿verdad? Pero ¿quién era el que estaba haciendo la obra ahí? El Espíritu Santo de Dios. Él era el que le estaba recordando diciendo, pero es que esto yo ya lo leí, pero ya leí que esto no es así. Él es el que estaba enseñando toda la verdad. Él es el que estaba mostrando la verdad ahí. Y de igual manera, hermano, cuando usted hable con alguien o escuche a alguien, el Espíritu Santo de Dios lo va a guiar a toda la verdad. Él es el quien nos guía, Él es el que está presente, hermanos. Entonces, hermanos, si vamos a vivir una vida en el Espíritu, debemos primero, decíamos, tener en cuenta que Él está en nosotros en todo tiempo y en todo momento. Él no sale de nosotros. Hay movimientos y organizaciones, ¿verdad?, que enseñan eso. Es que el Espíritu descendió sobre mí y empezó a hacer sus show ahí, ¿verdad? No es así, hermanos. El Espíritu de Dios llega a la persona en el momento que la persona se convierte a Jesucristo. Y no sale. Y no se va y regresa. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Allá sí. Allá sucedió y lo podemos ver un ejemplo bien claro, ¿verdad? Cuando Saúl, ¿verdad? Cometió los errores que cometió, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios lo abandonó. Lo dejó. Y al contrario, ¿qué dice? Que Dios le mandó un espíritu malo que lo atormentara. ¿Sí? Entonces esos que se les sale y se les mete el espíritu, no es el Espíritu de Dios, es un espíritu malo que los está atormentando nada más. Está ahí nada más haciendo cosas malas. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, mora en nosotros y está en nosotros. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Es templo de Dios. Él está en nosotros, hermanos. Él habita en nosotros. Él mora en nosotros. Así que, hermanos, en todo tiempo y en todo momento, el Espíritu Santo de Dios nos está guiando, nos está dirigiendo, nos está enseñando, nos está dando órdenes de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer. Él nos muestra cómo debemos vivir.
El Espíritu Santo, hermanos, también podemos ver, hermanos, cómo da órdenes de lo que se tiene que hacer. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, hermanos. Otro ejemplo de lo que estamos hablando, hermanos. Hechos capítulo 20. Dice la palabra de Dios ahí en el Hechos capítulo 20, verso 28. Fíjese, dice ahí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto, ¿qué dice? Por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién es el que establece a los obispos, hermanos? A los pastores, a los misioneros. El Espíritu Santo de Dios. Y no es como decía un hombre, ¿verdad? Yo estoy aquí porque yo fui llamado, dice, porque en una ocasión estaba trabajando allá en las alturas, dice, y que me caigo del andamio, dice, y cuando iba ahí cayendo, dice, yo dije: Señor, si me salvas de esta, yo te sirvo. Y lo salvó y llegó ya, se fue a servirle tiempo completo. No duró ni un semestre dentro de estudiando, ¿verdad?, para servir a Dios, y después se fue. Se fue al mundo. No es así, hermanos. No es ese tipo de cosas, ¿verdad?, místicas, ¿verdad?, que salen ahí. No, es que el Espíritu Santo de Dios me reveló que usted va a ser pastor y que quién sabe qué, y que no. El Espíritu mismo se va a encargar de decirle al hermano si va a ser. ¿Sí? Así es Dios, hermanos. Dios va a ir directamente con alguien, ¿verdad?, para mostrarle, para decirle: yo te he elegido, yo te he escogido para que me sirvas. Y le va a poner ese deseo y ese sentir en su corazón, y le va a hacer ver, ¿verdad?, esa necesidad que hay en el mundo de que alguien más predique su palabra y de que alguien más enseñe. Y eso va a estar ahí, hermanos, siempre. Porque el Espíritu va a ser quien va a hacer ese trabajo. Él es el quien hace esa obra. ¿Sí? Él es el quien realmente nos guía, nos dirige, hermanos. Entonces, hermanos, si vamos a vivir en el Espíritu, hermanos, si vamos a vivir una vida en el Espíritu, no le debemos dar gusto a la carne, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, y dice lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8. ¿Por qué razón decimos esto, hermanos? Porque el hombre, hermanos, como lo mencionábamos hace un momento, en su naturaleza pecaminosa, dice la Escritura, ¿verdad?, que nuestra vida siempre es de continuo, ¿qué dice? Al paro. Siempre. Y usted se ha dado cuenta de eso, hermanos. Y no hay persona que pueda decir, hay algunos que sí lo dicen, ¿verdad?, pero que lo vivan, eso es diferente, ¿verdad? Pero hay personas, yo he escuchado a algunos, ¿verdad?, que dicen: no, yo soy tan maduro ya espiritualmente, dice, que yo puedo estar mirando pornografía sin que pase nada. Eso no es verdad, hermanos. Eso no es verdad. El hombre no puede controlar el pecado. El hombre no tiene el poder sobre el pecado. El hombre no tiene el control sobre el pecado. Si una persona, ¿verdad?, está expuesta a algo malo, hermanos, si esa persona no se aparta de eso malo, va a terminar haciendo el pecado. Va a terminar cometiendo ese pecado. Por eso, hermanos, si nosotros vamos a vivir una vida en el Espíritu, no debemos darle gusto a la carne. No debemos darle gusto a los deseos de nuestra carne, a los deseos pecaminosos que hay en nosotros, porque esos deseos se despiertan y en cada momento ahí que hay, ¿verdad?, que tiene oportunidad nuestra carne de despertar ese deseo, lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer. Pero para que nosotros no vivamos en una vida carnal, debemos nosotros, como lo decíamos entonces, tener en cuenta que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, que vive en nosotros, que Él es quien nos dirige, que Él es el quien nos enseña, que Él es el quien nos guía, que Él es el que manda lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Por eso el apóstol Pablo decía que los que viven conforme al Espíritu, que dicen, no andan conforme a la carne. Y dice la palabra de Dios, Romanos 8:5, fíjense lo que dice: porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué dice? En las cosas del Espíritu.
Hermanos, no le demos gusto a nuestra carne. No dejemos que nuestra carne sea alimentada, ¿verdad?, para que gane sobre nuestra vida espiritual, sino todo lo contrario. Debemos pensar en las cosas del Espíritu para vivir una vida en el Espíritu, hermanos. Debemos pensar solamente en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, dice el verso 6, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice? Es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Y hermanos, si usted quiere saber, ¿verdad?, cómo es vivir en la carne, bueno, Gálatas nos dice, ¿verdad? Efesios nos dice, las obras de la carne: adulterio, fornicación, hechicería, idolatrías, enemistades, iras, contiendas, herejías y todo, orgías y un montón de cosas ahí mencionan. Eso es vivir en la carne. Por eso dice la palabra de Dios: no pienses en las cosas de la carne, sino piensa en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu, hermanos? Ahorita las vamos a estudiar, ahorita vamos a ver también algunas cosas, ¿verdad?, ahí, para poder entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, hermanos, si vamos a vivir en el Espíritu, no le demos gusto a nuestra carne. No dejemos que nuestra carne domine. Esa parte, ¿verdad?, pecaminosa que hay en nosotros, ¿no? Que no gobierne nuestra vida. Es como decía el hermano Daniel Garley, dice que una vez fue a visitar a un hermano que había dejado de ir a la iglesia, creo que también se los mencionaba, y dice que llegando a su casa, ¿verdad?, y le dijo: hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Y el hermano le dice: pastor, dice, es que dentro de mí hay como 2 perros, dice. Pues no les sabía explicar de otra manera, este hombre así dijo, ¿verdad? Hay como 2 perros, dice. Uno es como un perro blanco, dice, y el otro es como un perro negro. Y dice, y cuando yo le doy de comer más al negro, dice, pues le gana al blanco. Y ya es cuando ya no quería ir a la iglesia. Porque, o sea, de esa manera él se estaba explicando, ¿verdad? Pero para entender eso, hermanos, lo que él estaba diciendo es que su naturaleza pecaminosa la había alimentado mucho, a tal grado de que ya no quería ir ni a la iglesia. Le había dado gusto a la carne y se había olvidado, ¿verdad?, de que en una naturaleza divina el Espíritu Santo de Dios vive ahora en él, y que ahora se había ignorado esa parte. Y es por eso, hermanos, que nosotros no debemos cometer ese error de ignorar que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, y en lugar de alimentar nuestra vida espiritual, andemos alimentando nuestra vida carnal. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que debemos pensar en las cosas del Espíritu. Debemos pensar en lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 8. Dice el verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ¿qué dice? No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice: si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, por eso, hermanos, nosotros ya no debemos tener ese tipo de problemas, de que el deseo carnal nos gane, de que nos domine, de que nos someta, ¿verdad?, de que nos tenga esclavizados. No es así, porque ahora nosotros debemos vivir en el Espíritu. Tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, y Él es el que nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a hablar, nos va a mostrar lo que tenemos que saber, y eso, hermanos, nos va a ayudar a vivir una vida en el Espíritu. Esa es la manera en que debemos buscar vivir. Pensar en las cosas del Espíritu, pensar en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que debemos vivir una vida en el Espíritu. ¿Y cuáles son esas cosas en las cuales debemos tomar en cuenta? Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, hermano. Gálatas capítulo 5, hermanos, nos habla, ¿verdad?, en las cosas que nosotros debemos
pensar y tomar en cuenta en nuestra vida. Ahí nos habla de los frutos, dice, de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, y el fruto del Espíritu. Por eso, hermanos, como lo decíamos, si vamos a vivir una vida en el Espíritu, decíamos, debemos tomar presente que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que el Espíritu de Dios es quien nos debe controlar, nos debe gobernar, nos debe mandar. Él es el que nos instruye, Él es el que nos enseña. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, que los que, dice el verso 16, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué dice? Lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Ahí está diciendo claramente, hermanos. Por eso, hermanos, le decía, debemos tomar en cuenta que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y Él es el que nos va a enseñar y nos va a redarguir y nos va a instruir a cómo vivir. Si se dan cuenta en la lista de las obras de la carne, hermanos, hay cosas que a lo mejor pensamos que no son tan graves. Por decir, una de las cosas que menciona ahí, los celos. Si se dan cuenta, celos. Y bueno, digo porque yo creo que en cualquier momento, ¿verdad?, usted va a tener celos. Eso dice la palabra de Dios que es una obra de la carne. ¿Por qué razón? Hablando de los celos entre nosotros, ¿verdad? Porque la Escritura también nos dice, ¿verdad?, que Dios nos cela, ¿verdad? O así que también a nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros nos contaminemos con otras cosas. Que seamos solamente para Él. Pero, hermanos, una obra de la carne en el hombre son los celos. Cuando nosotros tenemos celos, ya sea le tenemos celos a nuestra pareja, o a lo mejor no necesariamente a nuestra pareja, a veces entre hermanos tenemos celos. ¿Por qué razón? Es que mis papás quieren más a mi hermano. Sí, ¿verdad? Y empieza eso ahí, esas ideas. Y es que esto, y es que el otro, y es que acá, y es que allá. No, esos son celos, hermanos. Obra de la carne. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros debemos pensar en las cosas del Espíritu. Fíjese lo que dice el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí? El fruto del Espíritu es amor. ¿Y cuál es el amor que nosotros debemos tener, hermanos? Es el mismo amor, ¿verdad?, el cual nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es más, y en 1 Corintios, fíjese lo que dice, capítulo 3, hablando acerca del amor, hermanos. 1 Corintios 13. Por si alguno, ¿verdad?, ahí acerca del amor y ese asunto, ¿verdad? Yo no entiendo, hermanos, ¿verdad?, cuando hay una pareja, ¿verdad?, que se casa recientemente y según se casaron por amor y después a 2, 3 meses ya se quieren separar y luego dicen que se acabó el amor, ¿no? Eso no era amor, eso era solamente pasión. Esa es la diferencia entre lo que hoy en día el mundo conoce como amor, hermanos. Hoy en día a la pasión le han nombrado amor, cuando la pasión no es amor. Fíjense lo que dice la palabra de Dios hablando del amor. Si yo hablase lenguas humanas, y angélicas, y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena, o címbalo, ¿qué dice? Que retiñe. En otras palabras dice el apóstol Pablo, si yo hablo en lenguas y angélicas, dice, no solamente humanas, sino otras cosas que ustedes no me entiendan, pero
Dice, no tengo amor, es puro ruido. Eso es lo que está diciendo. Vengo a ser como metal, como que resuena o címbalo que retiña. O sea, es un ruido nada más. No tiene más sentido. Pero ¿qué dice? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. ¿Y qué dice? Y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Cuán importante es el amor en nuestra vida, pero el amor que proviene de Dios. ¿Sí? Y fíjese lo que dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente: el amor es sufrido, ¿sí? Es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Eso es lo que dice, no se acaba, hermanos. ¿Sí se da cuenta? El amor no se envanece, no se acaba. O sea, siempre debe existir el amor, y más el amor de Dios en nosotros, porque la palabra de Dios, ahorita vamos a ver otro pasaje, ¿verdad?, donde nos muestra, ¿verdad?, que si nosotros conocemos a Dios, podemos amar a otros, porque Dios es amor. Dice lo que dice la palabra de Dios, entonces ahí, hermanos, lo estamos leyendo. Dice, no se envanece, verso 5, no hace nada indebido, ¿sí? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? El amor es así, hermanos. El amor, ya sea para el prójimo, ya sea con la pareja, ¿verdad?, con nuestra esposa, con nuestro esposo, el amor es así. No se debe irritar, no debe guardar rencor, no debe, así que hacer cosas indebidas. Por eso es lo que yo le decía, yo no entiendo, ¿verdad?, como una pareja que se casa y después al rato dice, es que yo ya no lo amo. Sé cómo. Entonces nunca lo amó. Esa es la realidad. El amor dice, no hace nada indebido, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza, ¿qué dice?, de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, ¿y qué dice? Y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y el verso 13, y ahora permanece en la fe, la esperanza, ¿y qué dice? Y el amor. Y estos tres, dice, pero el amor, el mayor de ellos, ¿qué dice? Es el amor. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Eso es vivir en el Espíritu. Esa manera como nos habla aquí acerca del amor es vivir en el Espíritu. Fíjense lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, hermano. Para tomar en cuenta lo que nos dice aquí, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, dice, amados, el verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor que dice es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, ¿y qué dice? Y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, ¿qué dice? Por Él. Y ahí se cumple lo que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 3, hermanos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo por amor? Todo lo soportó. Por amor a los escogidos, dice. Y lo dice la palabra de Dios ahí en el verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos
unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, ¿qué dice? Se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos, hermanos, dice ahí, que dice que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a vivir una vida en el Espíritu, hermanos, debemos pensar en vivir de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura acerca del amor. Amarnos unos a otros, como de acuerdo a la palabra lo enseña. Vivir en esa forma, ¿verdad? Otra de las cosas ahí en Gálatas 5, regrese lo que dice Gálatas 5. Verso 22 decíamos, el fruto del Espíritu es amor. Y luego que dice, es gozo. Hermanos, si nosotros vamos a vivir una vida en el Espíritu, debemos vivir gozosos, ¿sí? Debemos vivir alegres, debemos gozarnos de lo que Dios hace en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Debemos estar gozosos todo tiempo, hermanos. La vida cristiana no es una vida de tristeza. Hay no sé si es así que es una anécdota de un hombre donde dice que todo aquel que se hacía cristiano estaba así con la cara blanca, serio, así, triste, ¿verdad? Así. Y le decía, no, pues que soy cristiano. ¿Y por qué no te ríes? No, pues porque soy cristiano. ¿Y por qué no? O sea, disfrutas, pues que, y así, todo apagado. Y luego dice que un niño, ¿verdad? Andaba por ahí, escuchando la conversación. Y luego ve un burro ahí amarrado, hermanos. ¿Usted ha visto un burro cuando está 2 de 3 días ahí amarrado en el mismo lugar, que no ha bebido agua, que ya no tiene que comer? ¿Cómo se quedan ahí bien? Y se acerca el niño y le dice, dice, tú también eres cristiano. Porque lo veía todo triste, todo apagado, todo ahí, pero el burro estaba triste porque ya no tenía que comer, ¿verdad? Ya no tenía que beber ahí donde lo habían dejado. Y hermanos, muchos piensan que la vida cristiana es así. Cuando la palabra de Dios nos dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es gozo. O sea, debemos estar gozosos, alegres, contentos de lo que Dios hace en nuestra vida. Y si vamos a vivir en el Espíritu, hermanos, esa es nuestra manera de vivir. No debemos andar todos amargados, todos ahí enojados todo el tiempo, y como que pasa la mosca y hasta eso me molesta. No, hermanos, una vida en el Espíritu es una vida de gozo. Es una vida, fíjense lo que dice la palabra de Dios para que veamos bien. Hechos 5, para que veamos bien lo que sucedía, hermanos. Hechos capítulo 5, hermanos. Entonces, hermanos, usted gócese, ¿verdad? Cuando Dios obra, como decía el hermano, ¿verdad? De lo que fueron a las personas que fueron a visitar y regresaron y se quedaron contentas las personas. Y usted dice, y nosotros más contentos. Claro que sí, hermanos. Porque es gozo, nos debemos gozar de lo que Dios hace en la vida de nosotros y también en la vida de los demás. Porque es motivo de gozo, no es para andar ahí todos. Imagínense que el hermano dijera, y nosotros nos regresamos todos tristes. No, pues ¿de qué sirvió entonces, verdad? No serviría de nada. Por eso dice Hechos 5:41. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí. Hechos 5:41, hermanos. Hablando acerca del gozo, ¿verdad? Que se experimenta en la vida cristiana, hermanos. 5:41. Fíjense, aquí el asunto, hermanos, para entender un poquito todo esto, ¿verdad? Era cuando los discípulos del Señor, ¿verdad? Pedro y Juan habían sido perseguidos. Los habían, estaban ahí, ¿verdad? Y los llevaron allá,
por así que para ser encarcelados y azotados, y ya lo que les hicieron, ¿verdad? Y dice el verso 40, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, y eso es lo que dice, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron, ¿qué dice? En libertad. ¿Qué fue lo que estaban experimentando los discípulos aquí del Señor? Habían estado, así que los habían azotado, y por lo menos dice que les daban 39, ¿no? Azotes. Y azotes en la espalda, ¿verdad, hermanos? Sin ropa. No era que no crea que los azotaban así, ay, vamos a darte así como estás. No, como le hacen aquí cuando hacen según la representación, ¿verdad? De cuando crucifican al Señor Jesucristo. Eso es, la verdad, yo veo y eso es puro show. Yo a veces digo, denle de veras, para que de veras sienta. Porque el Señor Jesucristo no iba así. A él le dieron, y así como azotaron al Señor Jesús, así le dieron los azotes a los discípulos. 39 azotes. Les daban 39, era 40 menos 1, así lo mencionaban. ¿Por qué razón? Porque también la ley decía que si se pasaban, ahora el castigo iba a ser al que lo azotó. Por eso le daban 39, por si las dudas. Por si se escapa uno, ya no nos toca, ¿verdad? Castigo. Entonces ellos le daban 39 azotes, hermanos, en la espalda. Y órale, sin nada. Imagínense. 39 azotes, y luego fíjense lo que sucede. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de ¿quién? Del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos. Y a veces nosotros, como cristianos, hermanos, tantito alguien nos ofende y nos dice algo, dice, ay, ahí vienen los aleluyas, ay, no, nos ponemos tristes, ay, ya me dijeron aleluya. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer esto, ya no voy a salir a predicar porque me ofendieron. No, hermanos, gozosos. Una vida gozosa en el Señor, alegres, contentos por lo que Dios hace en nuestra vida y permite en nuestra vida, hermanos. Porque la vida cristiana, si la vamos a vivir en el Espíritu, hermanos, debemos pensar en las cosas del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. La paz, hermanos. A veces hay hermanos, yo no entiendo, ¿verdad? Y es lo que a veces decíamos, y de verdad, hermanos, eso yo lo creo, y así debe ser. Yo creo, hermanos, que en la vida cristiana no debe existir el estrés, ni la ansiedad, ni la depresión, ni ese tipo de cosas. No debemos caer en ese asunto. Por mucho, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad? O que el cristiano tenga problemas suficientes como para decir, voy a caer en depresión y ya no voy a salir de ahí, y se va a encerrar ahí en su casa, ya no va a querer saber nada de la vida. Hermano, no debería ser eso. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Este pasaje ya lo hemos visto en otra ocasión. Filipenses 4. Filipenses 4, dice la palabra de Dios ahí hablando acerca de la paz que Dios trae sobre nuestra vida, hermanos. Filipenses 4. Filipenses 4, hermanos, versos 6 y 7. Por nada, que dice, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción, que dice, de gracias. Y el verso 7, y la paz, ¿de quién? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. O sea, debemos vivir una vida así, y no una vida así, hermanos, comiéndonos las uñas y estar todo el tiempo nerviosos. No ese es el asunto. Es más, si se da cuenta, hoy en día, hermanos, hay mucha gente allá afuera en el mundo que no conoce a nuestro Señor como su Salvador, que vive así: ansiedad, depresión, estrés. Es más, si se da cuenta, hermanos, que uno de los problemas que hay bastante es el estrés, la depresión.
Una ocasión hablaba con una señora, dice, yo caí en depresión. Y dice, y estaba tan mal, dice, tan mal, que ya no podía ni levantarme, dice. Y lo peor de todo, caen en depresión y se encierran. No es así, hermanos. Para el cristiano no debe vivir así. Porque el fruto del Espíritu, hermanos, en la vida del cristiano es paz, es gozo, es paciencia, como lo dice ahí. Pacientes en qué, hermanos, en todas las cosas y circunstancias de la vida que Dios permita sobre nuestra vida. Debemos ser pacientes también, porque también estar todo tiempo desesperado, eso no es bueno tampoco, ¿verdad? Porque no es un fruto del Espíritu. Si el fruto del Espíritu es paciencia, ser paciente, paciente como lo hizo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, como la palabra de Dios nos enseña, hermanos, debemos vivir una vida igual así, paciente. Por eso dice que estudiábamos, ¿verdad?, en un mensaje anterior, que las pruebas, ¿qué dice?, producen paciencia. Y hermanos, si usted va a decir, yo quiero ser paciente, ok, hermanos, usted va a tener mucha prueba para que sea paciente. Así es. Porque la prueba produce paciencia. Sí, porque en medio de la prueba, hermanos, debemos esperar y ser pacientes a la voluntad de nuestro Dios, a lo que Él determine sobre nuestra vida. Y eso es estar paciente, esperando a lo que Dios haga, hermanos. Entonces, paciencia, benignidad, y luego, ¿qué más dice ahí? Regresemos a Gálatas 5, hermanos. Paciencia, benignidad, o sea, una vida buena, un hombre bueno, una mujer buena, hablando en el sentido de una buena persona, ¿verdad? Una persona que se dirige de acuerdo a la voluntad de Dios, una persona bondadosa, ¿verdad? Alguien que está dispuesto a ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Una persona, como lo dice ahí, de fe. Esa es la manera de vivir en el Espíritu, hermanos. Una persona de fe, que realmente pueda confiar y estar, así que seguir y creyendo en lo que la palabra de Dios nos enseña. Una persona mansa, mansedumbre. O sea, una persona que sea tranquila, ¿verdad? No de esas que luego quieren arreglar todo y empiezan a hacer todo el show. No, una persona tranquila. Cuando, hermanos, yo no era salvo, yo era una persona así, como esas que no eran nada tranquilo. Todo lo queríamos arreglar así en su momento y rápido y hacer todo así, al se va y toda la cosa. Y si era un problema, pues como venga y no, o sea, eso no es bueno. Por eso, hermanos, debemos vivir una vida de mansedumbre, una vida de templanza. ¿Qué es ser templado, hermanos? O sea, alguien que controle su carácter, que no deje que su carácter lo domine. O sea, debemos vivir una vida de templanza, o sea, donde nosotros mismos tenemos ese control. Acuérdense, Dios no nos ha dado espíritu, que dice, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, que Dios nos ha dado la capacidad, hermanos, para que nosotros podamos dominarnos. O sea, controlarnos y de decir, no, a ver, Alejandro, ya te estás enojando, tranquilo, cálmate, no hagas nada. Y ya, quietecito. ¿Por qué razón, hermanos? Porque esa es la vida que nos dice la palabra de Dios. Si vamos a vivir en el Espíritu, debemos ser de esa manera. Y contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Hermanos, una vida en el Espíritu es vivirla de esa manera. Tomar en cuenta las cosas que acabamos de ver. Que Dios, que el Santo Espíritu de Dios está en nosotros.
que Él es quien nos debe controlar, Él es el quien nos debe guiar, Él es el quien nos debe instruir, el que nos debe enseñar. Él nos habla, hermanos. Él nos muestra lo que debemos hacer. Y hermanos, si usted en ese momento recibió algo y dijo, ah, caray, como que esto fue para mí, sí fue para usted, el Espíritu Santo de Dios le está diciendo, esto es para ti. Y sobre eso, y a trabajar sobre eso, hermanos, para que la obra de Dios, hermanos, se manifieste en nuestras vidas, para que el Espíritu de Dios tome control total de nuestro ser. Y hermanos, y así podemos ver las maravillas que puede hacer Dios en la vida del hombre. Entonces, hermanos, debemos vivir una vida en el Espíritu. Vamos a orar. Padre